Quizá no sabía qué era lo que quería con precisión. Empecé a trabajar desde que estaba en segundo semestre. De universidad. En la universidad, exactamente. Son pactos de socios que hicimos en todo este proceso. Entonces, todo este tema de empresas familiares lo he vivido. Bienvenidos a Gigantes, soy Chuchey y en este espacio conocerás las historias y experiencias de aquellos que han enfrentado desafíos, fracasos y han crecido para convertirse en unos verdaderos gigantes. Alejandro, bienvenido a Gigantes y muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto. Me llevó mucho tiempo el poder localizarte, ¿no? ¿Por qué quieres? Me tenías en el contacto. No, porque siempre estás ocupado. O sea, eso es una realidad. Siempre estás al full. Ese es un golpe muy fuerte que me dan los clientes. No, en el buen sentido, pero sí fue complejo el encontrarte, ¿no? Sí. O sea, y lo más chistoso del mundo es que te encontré en una tienda departamental para no hacerle promoción a ninguna. En el lugar menos... En el lugar más indicado y en la fecha más indicada. Sí, o sea, no me acuerdo si era el día siguiente de Año Nuevo o el día 2. Yo creo que el 2, una cosa así. Sí, o sea, en ese momento fue cuando te encontré. Providencial. ¿No? Sí, pero bueno, qué gusto tenerte y qué gusto que estés aquí y la verdad, pues qué orgullo. El placer es todo mío. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Alejandro. Oye, a ver, platícanos, ¿cuántos años tienes? 51. Digo, estábamos platicando Acabo de pasar la barrera de los 50. Ya llegué al 5º piso. Bueno, sí, yo también, el 25 de diciembre cumplí 40. Al 4. Un amigo me dijo que por primera vez sintió que sí le pegó la edad. A mí todavía no me pegó. O sea, no sé si es como una crisis. No, o sea, es un rango en donde te pega. Pero al final yo lo veo como igual. Lo que sí es que, pues, te ves muy joven y ¿cuál es la receta? Qué buena pregunta. ¿Cuál es la receta para ser jovial? Fíjate, te voy a decir algo. Yo creo que empieza por una cuestión de emocional. Ok. Yo creo que mucho lo que desgasta y te quema física y mentalmente es lo emocional. Yo he tratado en mi vida estar muy enfocado, ser disciplinado, no abrir muchos frentes porque me estresa mucho. Entonces creo que he logrado emocionalmente tener una estabilidad. Yo creo que es la primera. Y para eso mi familia, mi esposa, mis hijas me sanan muchísimo mi día a día. La otra es, trato de tener una muy buena alimentación. Y una muy buena alimentación es comer de todo. De todo, hasta grasas, hasta chatarra, pero en balance. Entonces lo que busco es un balanceo en todo. No creo en las dietas. Creo en que tienes que comer de todo, sobre todo lo natural, evitar lo procesado, y eso te mantiene sano, ¿no? Y la otra es el ejercicio. El ejercicio, como diría la frase, es parte de mi vida. Jugué americano en México, de donde soy, de los 7, 8 años hasta los 16, 17 años. ¿En qué posición jugabas? En principio jugaba de quarterback. Ok. Ya luego jugué de receptor. Y ya luego de cornerback y de receptor. Otra vez, okay. Y me apasiona. O sea, me apasiona el fútbol americano, me apasiona el deporte, me apasiona ¿A quién le vas? Hijo, otra pregunta ruda. No vas a decir que le vas a los Cowboys. Porque... No. O sea, sí es conocido, pero no es de los más conocidos, a los Delfines de Miami. Muy bien. Porque precisamente cuando jugaba yo, estaba chavillo de quarterback, Dan Marino jugaba con los Delfines y me gustaba mucho por el color, por cómo jugaba, me apasioné y entonces ahí fue donde conecté, como Avatar, ¿no? Conecté y pues lamentablemente, fíjate, su último tazón fue cuando nací, en el 73. Sí. Que ganaron. De ahí, toda la vida, me ha tocado no. Pero bien. Entonces, esos 3. Emocional, alimento, ejercicio. Oye, ¿y en lo emocional haces algo de mindfulness o fíjate que meditas, yoga? Ahí te va. Soy muy reflexivo. Ok. O sea, soy muy analítico y muy reflexivo. Siempre estoy procesando. Respecto de mí, reflexionando qué hago bien, qué no hago bien, qué puedo hacer mejor. O sea, eso lo traigo.
y me ayuda en mi vida y en el trabajo. La otra es, no hagas tonterías, hijo. O sea, uno sí tiene que desarrollar esa habilidad porque uno sabe lo que sabe y uno sabe qué es lo bueno y uno sabe qué es lo malo. Escucharme y escuchar a la gente que me quiere, cuando me dice te ves mal, te ves así y demás, pues sí soy aprensivo y en función de eso trato de modular mi vida, de gobernarme. Entonces, no, realmente no hago yoga, no voy ¿cómo? Meditación ni nada. No haces nada de mindfulness. Hago una reflexión profunda. En la mañana que hago ejercicio, eso lo ocupo para resetearme. O sea, haces, digamos, tu propio esquema de mindfulness. O sea, de alguna manera sí. Sí. De alguna manera sí. Y lo tengo. O sea, sí. Me gustó mucho que dijiste la palabra de saber y cuidarte. Yo creo que todos sabemos desde el principio y si no sería un mito, ¿no? Uh-huh. Sabemos desde el principio qué está mal y qué está bien. Sí. Y a veces nos queremos autosabotear, sí, ¿no? Tanto en los negocios como en la vida. Personal. Correcto. Ahorita, conforme lo ibas diciendo, de lo poco que tengo el gusto de conocerte, se me vino un flashback como decir, pues sí, o sea, muchas veces recibí de partes tuyas nos, o sea, creo que eres una persona que aplica mucho la importancia del saber decir que no, uh-huh. El no ir a todo, ¿no? Uh-huh. El no ir a todo lo que te propongan. ¿Estoy en lo correcto? 100%. O sea, yo creo que desde joven quizá no sabía qué era lo que quería con precisión, que luego es muy difícil tener claridad en lo que quieres, lo que te conviene o lo que necesitas, pero lo que no tienes duda es lo que no quieres, okay. Lo que no necesitas, lo que te puede hacer daño. Y eso es lo que más me ha guiado en la toma de decisiones más fuertes en mi vida. Por ejemplo, para casarme y escoger a mi pareja ideal, que sí la considero pareja ideal. Qué bueno. Sé que cuando me casé con ella, si en verdad quería tener una buena relación, supe que cuando me casaba con ella, me divorciaba de todas las demás y no podría existir ninguna otra. Entonces, es tan importante decir sí quiero esto como decir no quiero todo esto. Cuando tomé la decisión de salirme de México, precisamente dije, ¿qué quiero? Quiero tener calidad de vida, aunque la Ciudad de México me da todo esto. Entonces renuncié a todo esto conscientemente y eso es lo que me hace seguir. Cuando me incorporé al despacho en el que estoy, que ha sido parte de mi familia, también renuncié a ser un freelance, a irme a otro despacho y demás, porque creí en ello. Entonces, y eso es lo que también me ha, creo que mental y anímicamente y físicamente me ayuda, que no me la complico. Creo en lo que quiero, estoy convencido de eso, me la rifo. ¿Que ha sido un matrimonio fácil? No lo es. Para nada. Que ha sido el lograr ser socio en el despacho, yo creo que el más importante, no creo el más importante a nivel regional, no lo es, ¿no? Entonces, pero el punto es saber qué quieres y qué estás renunciando. Y yo creo que cuando estás maduramente consciente de lo que estás renunciando, es más fácil, te facilita la vida. Lo estás diciendo de manera importantísima y de manera genial. O sea, a la hora de tomar el ver siempre el por qué sí, también analizar a todo lo que vas a renunciar, ¿no? O sea, eso sería una buena reflexión. Pero pues platícanos, eres abogado corporativo. Abogado corporativo, de carrera estudiaste Derecho. Derecho, correcto. Y bueno, creo que nunca nadie nos había hecho llegar un currículum tan impresionante de manera académica y profesional. Platícanos, ¿qué 2 maestrías hiciste, no? Fíjate, como te dije, estudié en la Ciudad de México, salí de la Universidad Marista. Uh-huh. Desde que estuve estudiando, es más, empecé a trabajar desde que estaba en segundo semestre. De universidad. En la universidad, exactamente. Y ahí empecé en litigio. Y vuelvo a lo mismo. Yo no sabía qué quería, porque hay muchas áreas en el derecho, sí. Y no sabía qué quería. Entonces experimenté en alguna de litigio, no me encantó. Y honestamente no me encantó tener que ir a los tribunales, tenerle que sonreír y caerle bien a
para que me den el expediente y tenerle que darle 20 pesos. A los MPs, ¿no? Sí, para que me puedan hacer. Entonces dije, ¿por qué tengo que estar cayendo bien? ¿Y por qué tengo que estar dando 20 pesos para que me den el expediente y para que me traten bonito? Y esa parte fue la que no me gustó, aunque el litigio sí me gusta porque me gusta el choque, el reto, la guerra. Pues esa parte sí me gusta, pero no me gustan las condiciones. Ya luego de ahí me fui a una notaría, tenía una maestra notaria, la licenciada Vandala, que... Todavía estábamos en la Ciudad de México. Todavía estamos en la Ciudad de México. Ajá. Ahí estuve en la notaría 3 años y medio, fue una excelente etapa de mi vida. Con varios alumnos de mi generación trabajamos en la notaría, echamos un relajo padrísimo, pero padrísimo. Y ahí fue donde me empezó a gustar la parte notarial, patrimonial y la parte corporativa, porque trabajaba para Scotiabank, trabajaba para Bancomer, trabajaba para varios bancos y empresas muy fuertes. Y entonces todo ese mundo corporativo me enganchó, me fascinó. Ya de ahí, mi reto siguiente fue ya con un poco de más línea, empecé a descartar que no, lo penal no, me parece muy fuerte, las cosas muy difíciles y también toda la parte cruda de los tribunales, de los cerezos y todo. Dije, o sea, sí me gusta lo difícil, me gusta la guerra, pero no el ambiente y ese tipo de situaciones. No, y a ver, hay ciertas áreas, en mi poca experiencia, obviamente tú sabes muchísimo más. Sí. Hay pocas áreas en las que realmente los abogados son éticos, ¿no? Y yo creo que la parte más no ética de todas las ramas que existen en la abogacía o en derecho sería en lo penal y en lo laboral, ¿no? Exactamente. Lo tienes bien. Si tienes poca información, tienes muy claro esa parte. Sí, o sea, yo creo que ahí te tienes que agarrar a alguien de confianza que no tenga precio, ¿no? Sí. Y es muy fuerte eso. O sea, es muy fuerte en la parte de la ética, que eso no va con tus valores, no va con tus principios. Sí. Y eso suma para ver qué es lo que quieres. Que luego uno sabe lo que sabe, pero no lo quieres escuchar, o a lo que no es tan importante le das más importancia, y a lo que sí es importante le restas porque es lo que mentalmente tú quieres. Sí, y eso juega. Estoy muy de acuerdo. O sea, la verdad es que está fuerte. Pero a ver, entonces... Entonces te digo que de ahí me gustó ese mundo corporativo y me fui a un despacho corporativo. En Polanco. Es común en los despachos tanto de abogados como de contadores que hay como una especie de decisiones, es decir, que un par de socios están en un gran despacho, no les gustan ya las políticas y se escinden, es un spin-off y hacen su propio despacho. Eso fue lo que pasó. Entonces venían de 3 socios, venían de un despacho muy fuerte a nivel nacional y crearon su propio despacho, corporativo, fiscal y ambiental. Y ahí fue donde conecté y ahí ya también me gustó mucho. Pero veía, y mi nuevo reto de todo el entorno era ser director jurídico gerente o director jurídico de alguna gran empresa. Ese fue mi siguiente reto y vi la oportunidad y trabajé como gerente jurídico de Trupe Herramientas. Y ahí también me encantó. Pero ya lo que no me encantó era la Ciudad de México. O sea, ya no querías. Ya no quería. O sea, en la parte, ahora sí que en el reto profesional había llegado a un muy buen nivel a los 29 años, pero la Ciudad de México en cuanto a inseguridad, tráfico, y entonces ya mi mente también jugaba en tener familia y tener una buena calidad de vida. Fue cuando le dije ¿Ya conocías a tu esposa? Ya conocí a mi esposa. Duré 5 años con ella de novio. Y le dije, oye, vamos a salirnos de la Ciudad de México por tener calidad de vida. ¿Ella también es de la Ciudad de México? Ella también es de la Ciudad de México. Y la convencí, me dijo, ¿a dónde? A donde sea menos en la Ciudad de México. Porque salía, imagínate, yo vivía en el sur y el trabajo estaba en el norte. 2 horas de ida, 2 horas y media de ida de tu vida, y 2 horas o 2 horas y media de regreso. 4 o 5 horas de tráfico. Y en aquel entonces no había Zoom ni nada de esto, no eran aprovechables. Ese tiempo es con mi familia, ese tiempo es con mi familia. Y fue cuando dije, no. Afortunadamente tomé la decisión de salirme. Tuve el tino de León, el tino de conocer a Rodrigo Moreno, que es el segunda generación de un socio de un despacho desde 1940. Él tiene hoy 80 años, actualmente ya es nuestro coach. O sea, Rodrigo, la segunda generación, hoy tiene 80 años. Hoy tiene 80 años, exactamente. Fue con quien tuve el contacto.
hicimos muy buena relación, un vínculo padrísimo desde el principio. Me dijo, pues vente, vamos a platicar. Conocí a su hijo, a Juan Rodrigo, que es el tercera generación, y que es el socio, el socio principal y el director general del despacho. ¿Y él actualmente sí está operando? 100% está operando, 100%. Y cuando llegué estaba empresa familiar, por eso me encanta todo el tema de empresa familiar. Estaba Rodrigo papá, Georgina su esposa, Juan Rodrigo hijo, Toño Bataglia sobrino, el Cuatito Guedea, que era el contador, que también era familiar, y 3 o 4 personas más. Así fue en el 2024. ¿2024? 2024. O sea, el no, año 2004, pasado. 2004, Sí, perdón, 2004. Y de ahí al día de hoy pues somos un despacho de alrededor de 50 personas, ya con 4 áreas. Entonces te doy todo este contexto porque dentro o sea, ¿tú crees que tú llegaste a sumar a que se deshiciera toda esta parte de una empresa familiar? Llegué a sumar. Al día de hoy. Okay. Al día de hoy. Y lo digo abiertamente porque son pactos de socios que hicimos en todo este proceso. Entonces, todo este tema de empresas familiares, lo he vivido. O sea, lo he vivido como empresa familiar. Pero te decía, eran 5 familiares. Y me tocó al día de hoy, pues lamentablemente ya no están todos, por decisiones voluntarias. Y el único que está es el tercera generación, como socio principal. El segundo socio principal soy yo. Hay otros 2 socios, Mariano, y que también lo conoces, creo. Y Daniel, como los 4 socios principales, en ese orden. Y ya está el hijo de Juan Rodrigo, que es el 4ª generación, integrándose actualmente como empleado. O sea, él que deberá de tener como 30 años. 28, 29 años tiene. Sí, pues qué fregón. Sí, entonces me ha tocado todo este proceso. ¿Qué es lo que hacemos en las empresas familiares? Pero ¿a qué voy? Lo que me preguntas, ¿cuál es el currículum? Por eso mi currículum diverso es especialidades, maestría en la Universidad Panamericana de Derecho, pero en el 2006, Rodrigo papá, el segunda generación, tuvo la visión de empresas familiares y nos llevó a un curso a México con un autor muy reconocido a nivel mundial, Salo Gravinsky, y escuchamos todo este tema. Y precisamente Rodrigo, segunda generación, lo buscaban las familias para que ayudara a poner ciertos protocolos, cierto orden, pero era muy incipiente todo este tema. Entonces, desde el 2004, 2006 fue el primer curso y de ahí viene una serie de cursos de empresas familiares. ¿Y tú has visto una transformación? Sin duda en el país lo existe, sí, pero ahora llevándolo un poquito a León, ¿tú has visto alguna transformación en la forma de pensar de los empresarios, en ya invertir en el tema legal y en ya empezar a crear todas estas figuras que son family offices? Sí. ¿O realmente lo sigues viendo como que empieza en León, pero no ha terminado de aterrizar, como ya lo estás viendo hoy en un Monterrey, ¿no? Sí. O en una Ciudad de México? Sí, lo tengo muy claro, ¿no? Porque es parte del tema que me ha tocado desarrollar aquí en el León y en la región. Hay factores, o sea, la respuesta es sí. O sea, ¿sí has visto un cambio? Sí. La respuesta contundentemente es sí. ¿Pero con la velocidad que tú quisieras? No, definitivamente. A eso voy. Exacto, sí. Definitivamente la respuesta. Así porque yo sí he visto lo el cambio, noto, sí, pero lo he visto de una manera importante y la respuesta es no. Mira, te voy a decir mi perspectiva a ver, no olvidemos que yo vengo de Pachuca, sí. O sea, todavía una ciudad mucho más pequeña, sí. Cero industrial. Sí. Pero te voy a decir mi punto de vista, ¿no? O sea, el punto de vista es, sigues viendo fábricas aquí en León inmensas. Sí. A mí León se me figura un mini Monterrey, o sea, por toda la vocación industrial que tiene. Coincido contigo, ¿eh? Pero veo muy mal, o sea, y corrígeme, veo muy mal que todavía es como obligado el que el hijo tiene que seguir los pasos del papá. O sea, si hacen zapato, naturalmente, y hombre tiene que ser el que lleva, y no necesariamente es la persona más capacitada para hacerlo, ¿no? O sea, y segundo, sigues viendo que los empresarios de estos fabricones siguen teniendo la oficina en el modelo viejo, digo, por llamarle viejo o pasado, la oficina dentro de la planta,
una oficina con mobiliario viejo. Que no te estoy diciendo vete a rentar una oficina tipo Polanco, corporativo, ¿no? O sea, un allá. corporativo y que te reciban, no sé, en un lugar súper cool, ¿no? Sí. Pero como que sí los veo todo el tiempo como que necios en que quien tiene que seguir los pasos del fundador es el hijo. Sí. Y 2, no se quiere salir simplemente de la planta, ¿no? Y no quiere soltar el poder. No lo quieren soltar. No, sin duda alguna no lo pueden soltar. Sí, y ahí te va, o sea, te digo las dos respuestas, el sí y el no. El sí es precisamente cuando llegué en el 2004, me tocó en el mismo 2004-2005 un proceso, en particular, varios, pero uno que lo identifico perfectamente, en el cual así es tal cual como tú lo acabas de escribir. Es más, todavía le agrego algo más, peor. Voy a heredar el papá, pero a mis hijos las empresas y a mis hijas los inmuebles. O sea, no había forma en que las mujeres pudieran ser ni siquiera socias, ni siquiera empleadas. Y probablemente eran muy capaces, ¿no? Exactamente. O sea, probablemente. Exactamente. O sea, ahí puede que ellas también estaban programadas para que fuera así. Sí, o sea, claro. Imagínate, ese es mi punto de partida. Sí, entonces, claro. por eso si me dices, oye, ¿ha habido cambio? Sí, ha habido cambio. Porque ahorita, gradualmente, y te estoy hablando de 20 años, o sea, no siquiera dijeras 50 años, no, hace 20 años. Al día de hoy, cada vez me gusta, soy muy, amo a mi mamá, mi esposa, mis hijas, o sea, mi hermana, o sea, estoy toda la vida rodeado de mujeres. Me encanta que la mujer tenga power, o sea, me encanta que la mujer tenga liderazgo, me encanta que la mujer, o sea, y me toca en las familias ahorita negociar temas familiares, patrimoniales, con mujeres, con hombres, y me gusta, o sea, sí ponerlas en el nivel que deben de estar. Entonces, sí, o sea, ahí es donde te digo que sí veo un cambio. Antes era impensable, y ahorita sí tienen con qué, o sea, dentro de la empresa, o sea, veo mujeres que son más líderes para la empresa que los propios hombres. Mira, hasta como hombre hoy, yo te lo digo y no quiere decir nada de mi pasado. Te platiqué que desafortunadamente, y luego desafortunadamente porque al final para mí fue un fracaso, ¿no? Soy divorciado. Sí. Para mí es muy importante esta parte de admirar a la mujer, ¿no? O sea, el hecho de que una mujer sea líder, sea trabajadora, imponga, que sobre todo cuando platiques con ella no sea la plática como que Bill y Ivana, sino una plática de, oye, tengo este problema en la chamba, ¿cómo lo resolverías? Yo creo que es importantísimo para una relación, más allá de eso también, admirarlas, ¿no? Sí. O sea, y que aprendas de ellas, ¿no? Porque si no, el día de mañana yo creo que no le suma, ¿no? O sea, también yo 100%. Creo que esa figura de la señorita campestre, ¿no? O sea, de ir, estar yendo a desayunar constantemente. Que ojo, no tengo nada contra las chicas campestres, o sea, sigan con su vida y háganlo feliz. 100%. Pero pues es muy padre que trabajen, ¿no? Sí. Yo lo que he notado, tú debes de saber mucho más que yo, es que los primeros o los first steps que empezaron a hacer estos grandes empresarios con las hijas es hacerlas directoras o de compras o de tesorería. Sí, números normalmente, o sea, sí, en números, o sea, sobre todo mucho en números, o sea, como dices, o maneja por confianza, o maneja la cartera, o si se va a las compras, o si se va a la cobranza, o sea, donde están los números como que la sana ahí se encasilla, pero al final del día cada vez hay más de todo. No. Y eso, te voy a decir una cosa, o sea, yo sí, si me dices, dentro de las ventajas que puede estar una mujer que yo he visto dentro de los números, es que son muy proteccionistas en su naturaleza. 300%. Entonces defienden la lana y los números de una manera mayor. El hombre como que es más suelto en ese sentido y la mujer más aventado, ¿no? Es más, exactamente, más. Y la mujer es mucho contrapeso. Pero yo creo que se les da de manera natural, independientemente de que quieran o no quieran, o que lo tengan todos o no. Pero ese sería como que mi patrón, y lo hacen muy bien. Oye, entrando un poquito más al detalle, Alejandro, platícanos, ¿qué hace un abogado corporativo? Ahí va, buenísima.
Fíjate que... O sea, por ejemplo... si le preguntas todavía a mis hijas, por más que les he dicho, como que dicen, ¿qué haces, sí, papá? Es que te voy a decir una cosa. Digo, yo creo tenerlo claro, sí. pero no dudo que esté equivocado, sí. ¿no? Y fíjate, ahí también te doy parte de la razón a la pregunta previa. Decías, oye, ¿qué tanto aquí las empresas familiares se han profesionalizado o institucionalizado? Institucionalizado, O sea, sería la pregunta. Y precisamente el corporativo tiene todo que ver con eso. Por eso conecta perfectamente. Y ahí es donde, sobre todo en nuestro caso, hemos tenido el tino de desarrollar áreas de subespecialidad que integran Te voy a decir, el abogado tradicional, convencional, corporativo, es abogado de empresa. ¿Qué quiere decir? Incluso los grandes corporativos... O sea, sí. A ver, solo para ponerlo en perspectiva. Sí. Okay. Hay abogados corporativos, digamos, tradicionales. Sí. Y hay abogados corporativos que han estado migrando o evolucionando Exacto. a esta nueva faceta. Correcto. ¿Cómo les llamaríamos? Lo dices muy bien. No, o sea, para mí siguen siendo corporativas, pero yo lo que digo son subespecialidades. Ok. Sí, me explico, así como dices, oye, está el oncólogo, sí, pero el oncólogo especializado en, piernas, en piernas. Por decir un ejemplo. Es eso, pero es oncólogo, pero tiene subespecialización. Entonces, me regreso. Abogado corporativo, que es abogado de empresa, ¿no? ¿Qué quiere decir abogado de empresa? Incluso, te iba a decir, las empresas fuertes o grandes a nivel mundial, a quien contratan son principalmente abogados corporativos. Ok. Porque incluso esos abogados corporativos están en las oficinas corporativas. Ok. ¿Por qué? Porque son los primeros que cuidan toda la parte estatutaria y toda la parte normativa de la propia empresa, ¿sí? ¿Qué quiere decir la parte estatutaria normativa? Desde el acta constitutiva, desde las asambleas que tienen que hacer, desde si van a hacer una fusión, una escisión, una transformación, van a comprar una empresa, van a escindir una empresa, van a... sí. Esa es una pregunta, sí. Porque lo quiero ir haciendo como por partes para que podamos transmitirlo bien a quien tengamos el gusto que nos vea. Claro. Por ejemplo, la primera pregunta que te haría es, ¿cuánta gente crees que realmente le pone atención a los estatutos de su empresa? Antes, me regreso. En México, de donde soy, la mayoría medianas a grandes. Y ahí te decía parte de la respuesta, porque tú dices, aquí en León, tú ves, yo cuando llegué aquí en León, ya de alguna manera, digo que empecé a trabajar a los 20, 21, y llegué aquí a los 29, ya tenía 8, 9 años trabajando. Claro. Y te digo que yo estaba con los bancos, ¿no? O con las grandes empresas, pues esas están obligadas a tener todo eso. Nosotros hacíamos las asambleas, protocolizamos las asambleas, y en las asambleas viene todo el tracto, desde que se constituyó, que se fusionó, se compró, se vendió, que se vendieron acciones, se cambiaron el objeto. Toda esa historia, los bancos están obligados por normativa, por circular, por la Comisión Nacional Bancaria, a hacerlo. No había empresas, o sea, el Banco Banbajío, pues eso fue más reciente. Entonces realmente no había cultura. Aquí no había una cultura en ese sentido. O sea, ibas con el notario, dame una acta constitutiva y tanto se acabó. Entonces yo cuando llegué aquí, pues sí fue así como que, ¿qué hubo? O sea, ¿dónde está? Por ejemplo, uno de los proyectos que hacemos ahorita muy fuerte son las reestructuraciones corporativas con Holding, con SAPI, con Sofom, Y yo más o menos ya lo traía desde México. Cuando llegué aquí yo quería hacer este tipo de reestructuras, pues no. O sea, lo que yo diseñé después de 15 años empezó medio a pegar y ahorita, ay, no, es que está bonito. Que tenía ciertas situaciones fiscales además, pero bueno, no me pierdo, ¿no? Entonces, el punto es que en México toda la vida. Siempre. Aquí no, siempre. Aquí no. En la medida en que hay procesos accesorios, hay conflictos, hay demás, es cuando le ponen atención, que cada vez hay más tipos de este tipo de situaciones. 100%, sí. Entonces, ahorita... Ese es el punto que quería llegar. Que ya ahorita, que si hay conflictos, que si se fusionan, que si compran empresa, que si compran activos, cada vez se ha dado de una manera más natural y gradual. Entonces, ahí es donde se ha visto más necesario cada vez más especialistas corporativos. Aquí, entonces por eso es que nosotros somos uno de los principales, porque de alguna manera fuimos... Pues fueron pioneros, ¿no? Definitivamente. Fueron pioneros. Para ese nivel, es más, nosotros hacíamos las compras y las ventas de empresas regionales cuando había una coinversión extranjera. Los únicos.
Y lo seguimos haciendo. Porque nadie más lo entendía. Por dos razones. Porque no había quien lo entendiera a nuestro nivel. Sí, hay 1, 2, 3 que te podría decir que lo pudieron haber hecho, pero sobre todo por el idioma. Que Rodrigo y Juan Rodrigo, segunda y tercera generación, dominan el idioma y los dos estudiaron en el extranjero. Entonces, cuando había esto, nosotros éramos los únicos porque no había competencia. Okay. Y ahí es donde empezamos a tener ese posicionamiento. Al final del día, también parte de la respuesta es que toda esta parte corporativa, que es lo que acabo de comentar, ¿por qué viene la subespecialidad? Porque nosotros hemos derivado de ahí lo que son convenios de accionistas, protocolos familiares, gobierno corporativo. Ahí es donde viene todo este tipo de subespecialidad, ¿no? Correcto. Por ejemplo, el convenio de accionistas, todo el mundo firma un acta constitutiva, ¿no? Vamos a ser socios tú y yo. Tienes el 50 y el 50 ya. Vas con el notario, te lo firma. Que ese es el error más grande que puede existir en la vida, ¿no? Y que bendito Dios, eso es lo que nos da, nos da un poder muy fuerte. Es que es muy importante el hecho de, aunque sea el 50.1, o sea, por más que confíes en la persona, es bien importante, o sea, si no, ojalá consulten a tu despacho, pero si no lo van a hacer, juéguenselo en un volado, ¿no? O sea, porque 100% es toda la diferencia del planeta el que alguien tenga más mayoría. Toda la diferencia, sí. Y siguiendo con ese ejemplo, vas con cualquier notario, te da un estatuto, que son las normas constitutivas de la sociedad, pero es un machote, pero es quizá obsoleto y limitado en las reglas entre socios. Pero regreso exacto a esa parte, ¿no? Creo que hay... Hablo de notarios del Estado de México, de Michoacán. De aquí no, ¿eh? No. Seguro también los existen. O sea, no pasa nada. Lo estoy diciendo yo, tú no. Pero sí te lo digo perfectamente bien. O sea, la verdad es que a veces se me hace hasta poco ético de parte de los notarios, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que me metí a un tema de querer hacer por primera vez un tema con socios completo y todo el asunto, lo primero que me dijo un abogado corporativo y un abogado fiscalista, me dijo, oye, tienes 100, o estoy diciendo un número que estoy exagerando, ¿no? Pero tienes 50 actividades. O sea, eso ante la autoridad se ve mal. Ya incluso por ley, por Repsen, que ya es ya ni puedes. Ya no puedes, o sea, que sean empresas todólogas, ¿no? Sí, o sea, de pronto ya son eso ya se extinguió. Comercializadoras, correcto. De pronto prestan servicio, de pronto prestan eso, o sea, yo de hecho ahorita estoy con el tema de las empresas, a ver, esta empresa ¿qué hace? Rasúrenle todas las actividades en el objeto social, y no solamente en el objeto social, corrígeme si estoy bien, también ante el SAT, también ante el Seguro Social, y también en el portal de economía, ¿no? Todo tiene que estar alineado. Digo, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, tiene todo el sentido. Y la otra, lo mismo, cuando mandas a hacer una auditoría contable, regularmente solo se enfocan contablemente en decir, aquí tuviste esta declaración mal, Pero creo que aquí es donde entra esta parte corporativa. Correcto. Corrígeme si estoy diciéndolo mal. Perfecto. El hecho de decir, oye, sí, pero a ver, ya todo esto lo ajustamos, pero ahora demuéstramelo en acta de asambleas. Sí. O sea, porque aquí tenías un capital o sea, no te estoy diciendo hazme 1000 actas de asamblea, pero al menos hazme un resumen cada 6 meses de qué movimientos hiciste y ponme un acta de asamblea. Hoy en la mañana precisamente estuve junto con uno de mis clientes favoritos, me cae muy bien, y le comentaba eso, le decía, mira, estas empresas vamos a hacer tal movimiento corporativo, se va a escindir porque tiene un activo inmobiliario con cierto valor que quizá van a vender, otro activo que incluso es patrimonial familiar. Le dije, hay que hacer una decisión, pero implica esto. Y dijo, ¿como para qué? Paréntesis, en palabras normales, antes del para qué. ¿Qué es una escisión? Ok, una escisión es cuando una sociedad... Mi forma más fácil, soy muy descriptivo. No lo que diga el diccionario, o sea, sino para los mortales que no entendemos que es una decisión. Le digo, haz de cuenta que es una sociedad, la que sea, cualquier tipo de sociedad, que es la mamá, ¿sale? Procrea un hijo. Ok. Y ese hijo lleva la sangre y los genomas de la mamá. Entonces, esa es una decisión. De una sociedad deriva otra nueva sociedad. Con X número de activos.
ese es el punto. O sea, siguen los mismos accionistas con la misma proporción, pero en esa decisión, esa sociedad le quieres transmitir activo, pasivo o capital. Por la razón que quieras. Ok, al decir activo nos puedo referir a un bien inmueble. Exactamente. Un coche, lo que sea, ¿no? Correcto, de activo. Y regularmente, ¿por qué se puede hacer una decisión? ¿Por querer vender un inmueble? Ahí te va. 2 razones principales. Porque tengo en mi unidad de negocio una fábrica y una comercializadora. Ok. Entonces digo, ¿sabes qué? Ya cuando integro el resultado de la comercializadora y la fábrica, pues esta sale muy bien y esta sale muy mal. Pero en el resultado consolidado resulta que salí bien, o sea, como negocio financieramente. Pero digo, no, quiero medirlas de manera independiente porque no quiero que un negocio subsidie al otro. Entonces quiero una rentabilidad y en las deducciones para esta pueden ser de esta manera y para esta. El riesgo en materia de seguridad social es de esta. Entonces haces un análisis tanto financiero como operativo, fiscal y de distinta naturaleza. Me conviene tenerlas separadas. Entonces hago esa decisión, separo la unidad de negocio como fábrica con características particulares de objeto social, de responsabilidades, de contribuciones fiscales y demás, y la comercializadora con otra naturaleza, y mido la rentabilidad de cada una para que no se subsidien entre ellas. Mira, con lo que acabas de decir ahorita es, en español y en términos más mortales, o sea, como lo estoy entendiendo. No, está perfecto. Es que, digo, yo lo quiero llevar a un tema donde lo podamos entender real, todos, ¿no? Adelante. O sea, fíjate, o sea, yo puedo llegar con el despacho Moreno Law, ¿no? Por decir una cosa, y de pronto me espanta la cotización que me estás haciendo. Sí. Pero de lo que me estás hablando es, oye, separa las empresas porque esta empresa, o sea, la parte comercializadora, no va a generar utilidad. Entonces, no pagaré impuestos. Ajá. Y esta, que sí, que está subsidiando a la otra, los impuestos que van a pagar van a ser bastante similares a los que están pagando juntas. Correcto. Entonces, pues prácticamente tus servicios se están pagando solos. Sí, o sea, lo dirás de broma, pero es en serio. O sea, no. Lo que creamos nosotros en verdad son estructuras y estrategias que te redunden en eficiencia y en ahorros. Y sobre todo que... En evitar problemas. Exponenciar el negocio. No, 100%. Y el hecho de que digas, oye, lo puedo evaluar, güey, soy muy bueno produciendo, pero ¿qué crees? Soy malísimo vendiendo, ¿no? Entonces, la parte de ventas la cierro, encuentro quién sea un buen vendedor. Yo lo que les digo, hoy día, ¿sabes qué? Asóciate con Don Fregón comercializador, dale el 10%, suéltalo, que sea un socio industrial estratégico que él opere, tú le das el producto y que abres tu canal de cartera y que es así se vaya... Que ese es otro gran... la vuelta. Que ese es otro gran mito. Fíjate, ese es el valor de nuestro despacho. No, o sea, entendemos los negocios, entendemos los riesgos y decimos, por acá. No, espérame, y me encantó esa parte que dijiste es, asóciate con Don Fregón en ventas, asóciate, no contrátalo. Exactamente. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre, desde tu punto de vista que eres el experto, cuál es la diferencia entre contratarlo y darle participación? Porque, ojo, regularmente encontramos a estos papás o que se vuelven nuestros maestros, aunque no sean empresarios, y de pronto te dicen, no, a ver, espérame, ¿cómo que le vas a dar el 10% de participación? Estás operado de la cabeza. O sea, ¿cuáles son los beneficios de hacerlo socio a contratarlo como empleado? Cañona pregunta también. Yo la voy a tratar de resumir. Tú háblalo como sea, ¿eh? No creas que no, decir lo digo en la valía de la pregunta. Lo digo en la dimensión de la pregunta. Fíjate, voy a poner dos aspectos críticos. El primero es que hoy hay cosas en las que yo cada día creo más, por lo que veo, por lo que he vivido y por las tendencias. Dentro de las múltiples que podríamos profundizar, me voy a hoy día el esquema de asociación, lo veo como el futuro. ¿Y en qué sentido? Tan sencillo como decir, ya no veas a tu proveedor como proveedor, velo como un socio comercial. Estratégico, sí. ¿Sí me explico? Es un socio comercial. Eso quiere decir que debes de tener mayor empatía, mayor sensibilidad y mayor vínculo de valor entre las empresas. Eso te digo. Entonces, veo en la parte
que la pospandemia, todo el mundo sabemos que hay cuestiones laborales muy inestables en todo tipo de empresa. Abrió muchísimo el campo y uno de lo que estamos compitiendo las empresas es del emprendimiento individual, ¿no? Ya no quiero en 4 paredes, ya no quiero un horario, ya no quiero que sea jefe y demás. Entonces la mentalidad cambió de manera universal. Entonces ahí es donde creo que en lugar de tener empleados, ten empleados clave como socios e intégralos, porque ahí ya tienen un sentido de pertenencia, ahí ya tienen un futuro. Ahí ya no están, el día de mañana voy a ser despedido y me van a utilizar, me van a explotar y cuando quieren me van a reventar. No, ya eres parte de la familia. Y siendo parte de la familia, ahí te digo el otro aspecto, yo lo viví en carne propia. Yo llegué como empleado y pasé de empleado a ser socio real del despacho. Entonces, mi compromiso cuando soy socio no es el mismo cuando soy empleado. Hoy yo no tengo horario. Si tengo que no irme de vacaciones porque hay un trabajo, lo hago. Sí, o sea, si tengo que ponerle dinero, le pongo. Ahorita sí me explico, o sea, eres socio en todo. Lo que estás diciendo, hay mucha gente que cree que el hecho de ser socio tiene mil beneficios más. O sea, sí, pero exactamente. No, digo, perdóname, hablando en realidades, el ser socio conlleva 1000 responsabilidades más grandes, ¿no? O sea, es que yo quisiera entrar y salir a la hora que puedo. Sí, está perfecto. Si pero es el ¿qué que crees? gana más. No, ¿Qué crees? Pero es el que le mete. No, y la otra, si yo tengo que levantarme un domingo 10 de la noche a resolver un asunto, no hay nadie más que lo tenga que hacer más que yo. O sea, porque de pronto es un tabú. Claro. No, o sea, ese es un mito. Claro, o sea, pero a su vez también es un paradigma. O sea, porque dicen, oye, ¿yo por qué me voy a comprometer así si el día de mañana me vas a utilizar y me vas a andar al diablo? Entonces es un ganar-ganar. Ahora, si me dices, oye, ¿todos están listos para socios? La respuesta es no. No, definitivamente no. Hay mucha gente que Hay no algo sabe que he hacer aprendido en todo desde que empecé a trabajar, porque te digo, en este mundo corporativo. Fíjate lo fuerte que te voy a decir. Tener un socio es como tener un matrimonio. En seco, ¿eh? La convivencia es más con el socio que con tu matrimonio. Quizás sí lo mides. ¿Y a qué voy con esto? Que la parte de valores y afinidad acá, más allá de la complementariedad, de las capacidades, la afinidad acá es tan importante como en la pareja. O más. O más, correcto. Entonces, ¿qué? No es fácil. O sea, lo que digo suena muy bien, pero si me dices, oye, ¿cuántos? Creo que estamos en ese proceso, pero perdón. No. O sea, coincido contigo y es algo que yo, obviamente a mi magnitud y a mi nivel, yo es algo que siempre les comento en oficina, ¿no? O sea, de pronto la oficina es una familia porque vas más tiempo en la oficina que en tu casa. Sí. ¿No? Entonces, qué flojera o qué triste no estar en un lugar donde pases un tiempo más contento, ¿no? Sí. Pero bueno, para redondear un poco, y yo creo que quedó muy clara la definición que diste y cómo lo explicaste, por favor, termínanos de platicar qué es un abogado corporativo. Ok, ¿no? buenísimo. O sea, adelante. Entonces, comento que el abogado decía hace rato que el abogado tradicional está en todos estos temas, decía desde el acta constitutiva, todo tipo de asambleas, las fusiones, adquisiciones, ventas de empresa, coinversiones nacionales, internacionales y demás, convenios de accionistas, y eso es lo que principalmente hace o hacía un abogado corporativo, en esencia, más actividades, ¿no? De ahí se derivaban hasta ya ciertas especialidades como marcas, como ambiental y otros, pero nosotros lo que vimos desde hace casi 20 años, el cómo ir conectando precisamente esos temas corporativos con las empresas familiares, ¿no? Y dado la necesidad, que esa es otra parte de las primeras preguntas que me hiciste, de cómo ha venido evolucionando la cultura empresarial, es que también, lo digo, que sí ha habido una evolución, porque me ha tocado, evidentemente, cuando llegué a los casi 30 y ahorita a los 50, 20 años de un cambio generacional, en donde las siguientes generaciones, que son de mi edad, de
50 arriba o 40 que ya son los hijos, segunda generación o nietos, tercera generación que están en las empresas, que había problemas de sucesión. Sí, claro. Había problemas de quién juega de director o quién juega como empleado o quién puede ser proveedor o quién puede ser cliente. O el hijo que quiere hacer un spin-off, pero de negocio, y en lugar de estar esperando que el día de mañana herede un 20% en partes iguales con sus hermanos o hermanas, pues mejor yo me voy al 100% y yo mejor doy servicio de maquila, de productos, de manufactura, de servicios. Y todo eso genera una complejidad. Entonces ahí es donde toda esta parte corporativa empezamos a bajar a nivel familiar y a ver los problemas familiares, los comportamientos, las situaciones, para establecer una serie de regulación que a falta de los padres no hubiere ese problema de liderazgo, ese problema sucesorio, esos patrimonial, vacíos, ¿no? Esos vacíos. Sí, entonces, claro. Lo que hacemos es, en vida de los padres, de los fundadores, establecer una serie de reglas patrimoniales hasta sucesorias, desde el testamento, el fideicomiso, la donación. Ahorita hemos vivido ya en el tiempo que dijimos, todos van a partir con el mismo porcentaje, ¿no? Son 4, son 5% cada uno. En la medida en que uno sobresalga, crezca el patrimonio y demás, va a tener mayor participación. Entonces ya no van a heredar en igualdad, ya va a haber diferencias. Entonces toda esta parte corporativa ya la bajamos a testamentos, a fideicomisos, a reglas familiares, a protocolos familiares, en donde a su vez a los hijos le dicen, oye, yo soy el director, tengo 2, 3, 4 hermanos, ellos no trabajan, le flojonean y no sé qué, y a mí me va a dejar una quinta parte, pues el día de mañana me van a mayoritear y voy para afuera, entonces no estoy de acuerdo. Y entonces establecemos una serie de reglas, negociaciones, parámetros, para que todos esos procesos naturales, porque va a morir quien tenga que morir, va a heredar lo que tenga que heredar, sean planeados, estructurados, acordados y trabajados, ¿no? Ahí es donde también entra esta parte de transición a gobierno corporativo, de profesionalización, que también conecta con lo que me preguntabas. La mayoría o prácticamente todas las empresas familiares con las que hemos trabajado en la región y a nivel nacional, hemos tenido en México, Guadalajara, San Luis, hasta en la península, no tienen el nivel operativo adecuado. Okay. Por la misma evolución de la tecnología, los procesos, los ERPs, las capacitaciones, y la competitividad te da para que seas competitivo, redunda en tener calidad, servicio, en tiempo y forma del producto que hagas. Entonces, todo para ser competitivo, ¿qué estás haciendo atrás, ¿no? Desde la compra, desde la administración, desde el inventario, desde la facturación, desde la logística, desde importas de China o donde sea, todo eso tienes que ser rápido y eficiente. Y las empresas no estaban preparadas para esta rapidez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues invertirle. Toda la vida le invertiste en fierros, ahora le tienes que invertir más en tecnología, en conocimiento y en gente. ¿Para qué? Para lograr ser competitivo. Pero hacer entender eso a los empresarios es muy difícil, ¿no? No, cuesta mucho tiempo, cuesta mucho trabajo. Es algo que se va adaptando. Y de pronto, yo sí creo que vendrá este boom. De migración a empresas familiares o llamarles family offices, ajá, donde no necesariamente los hijos tienen que ser las personas adecuadas para llevarlo. Sí. Que es válido, ¿eh? Claro, y eso totalmente. No quiere decir que el hijo sea un inútil, sí. O sea, simplemente... Pues como quieres tener a la mejor persona en el mejor puesto, independientemente que sea sangre o no. Y te voy a decir algo con todo el respeto. Si se pone a pensar en eso el hijo, pues, oye, ¿qué prefieres? ¿Dirigirla tú y vas a ganar 2 pesos o que la dirija alguien más y vas a ganar 10? Pues que la dirija alguien más, porque además lo va a hacer mejor que tú. Sí. Y punto número 2, pues a ti te va a restar tiempo para que te pongas creativo, claro, para que puedas impulsar otra cosa. Claro. O sea, que dejen de verlo como un tema de, o sea, me están viendo como que no tengo la capacidad, ¿no? Fíjate, perdón que te diga, pues que no se me da la idea que es valiosa. Dale. Fíjate, te voy a decir, culturalmente, latinos, mexicanos,
somos de apegos, ¿no? A la familia, a las cosas, al material y demás. A la casa, ¿no? La casa, ¿cuánto vale? Millones. Pues sí, pero en el mercado están 500,000 pesos, cabrón. O sea, sí. Pero mi apego a la casa, que es donde hicimos todo, fue mi primera, pues sorry, ¿no? También hay un apego muy fuerte a la empresa, ¿no? La empresa la ven como parte de su dueñez, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque por ahí lo que tú decías en un principio. Yo soy el dueño, entonces... Pues, ¿quién va a ser dueño? Pues mis hijos. Y para que sean dueños, pues tienen que ser empleados. Entonces vienen todos estos paradigmas mentales. A lo que voy es que los anglos son mucho más fríos en esto. Parte de lo que está ayudando este cambio, increíblemente, son las startups. 100%. Porque están concebidas para venderse o para que sean públicas. Y por lo menos para inyectar socios. Entonces, ya en su gestación no es mía, nace para que sea de muchos y para que valga mucho. Entonces, ese apego y ese paradigma de que es mío, yo mando, yo digo, yo hago, yo no sé qué, y mi familia, mis hijos, o sea, de alguna manera hay contrasta. Entonces, evoluciona. Entonces, por eso te digo, de que ha cambiado, hay muchos factores que han evolucionado en las familias empresarias, en las mismas empresas y demás, y va cambiándose ese chip. Algo que también comentabas, esta situación del hijo va acá, la hija va allá, y algo que yo cuando empiezo con las familias y estos procesos, lo primero que dejo claro es que son cachuchas. O sea, tú como hijo quizá vas a heredar, pero no está escrito en piedra que vas a ser el director, ni está escrito en piedra que tú vas a ser consejero, ni está escrito en piedra que vas a... O sea, no, eso te lo tienes que ganar viendo a la empresa. ¿Qué necesita la empresa y quién es la mejor persona para eso? Lo que comentaba. Entonces ahí es donde ya empiezas a desentrañar. Pero digo, quédate tranquilo, güey. Vas a ser socio porque vas a heredar de algo que va a valer 20 veces más, como dices. Pero entonces, como socio, se vale que no hagas nada. Nada más no estorbes, ¿no? O te pago para que hagas allá, pero permíteme aquí hacer lo que tenga que hacer allá. Te pago para que no estorbes. Sí. y eso me sale más barato. Pero es real. Sí, no, es que... Sí es, o sea, no... Es que suena, o sea, se escucha triste o se escucha feo, pero en el fondo es verdad. O sea, no el hecho de tú haber nacido como parte de la familia, que son los fundadores, te hace la persona apta para poderlo llevar. No se hereda el conocimiento. No. Y todo la chifla que se llevó el papá, o sea, sí. Todo eso no se hereda, pero no lo entienden. Oye, a ver, pregunta, ahorita que acabas de decir esto, digo, hay dos frases, ¿no? O sea, frases feas, pero al final son frases, ¿no? O sea, no las dije yo. Dichos. No. O sea, por ejemplo, alguien te decía que te sale más barato darle un sueldo a un hijo inútil que darle trabajo, ¿no? Y te lo voy a decir, yo lo veo y son reglas de los protocolos. O sea, cuando les digo al chavo o a la chava de 18, 20, 22, 25, 30, no, es que yo no tengo un sueldo. A ver, mamacita, tus colegiaturas, ¿no? Al día de hoy, tu domingo, tu viaje, tu gasolina, tu coche. Súmale, mamacita, tu ropa, qué óvole. Hay sueldos familiares que juegan, pero ¿sabes cuál es el punto? Empresa, sí. Que en las edades, o sea, de 0 a 25 años, ¿no? Un promedio. Sueldo familiar, así, ¿no? Capacidades laborales empresariales, así. Sí, claro. O sea, conforme va creciendo y va teniendo independencia, apoquínale 10 pesos, ¿no? Y entonces tú ya tienes que ingresar 10 pesos y se te baja al 90%. Sí. O sea, ahora, si de plano sabemos que puede haber personas o hijos que deciden no hacer o viajar o lo que sea, lo cual es válido, síguele dando su sueldote, pero no lo metas acá, porque esto es lo que nos da a todos. Sí. Pero es muy frío. Me encanta el hecho de gente que ya empezó a hacer, pues vamos a decir, todo este rollo de los consejos familiares, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, te hablo desde la experiencia. En mi casa es como, tú ten esto, tú ten esto, tú ten esto y tú ten esto, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas que independientemente de ser la persona más capaz de manejarlo o no manejarlo, pues hay ciertos negocios que tienden a ir así y hay ciertos negocios que tienden a ir así. Sí.
por naturaleza que no tiene la culpa el director. Sí, sí. ¿No? Sí. Y me gusta esta nueva forma de pensar, de decir, oigan, si somos 4 hermanos y son 4 empresas, ¿no? Vamos a suponer, una hace zapatos, otra hace libros, lo que sea, ¿no? Bueno, los 4 vamos a ser dueños de las 4. Cada uno va a ser, si tiene las facultades, va a ser el director de cada una de las 4. Pero, digo, si a ti te tocó dirigir una empresa que no trae el boom de crecimiento como trae la otra empresa, no te preocupes, o sea, sigue siendo socio de esta que está ganando, o sea, no te tocó jugar o bailar con la más fea, ¿no? O sea, y todo eso se lleva en un tema. Y quiero llegar a un tema que es al cómo te conocí, cómo tuve el placer de conocerte, y lo digo sinceramente. Y creo que nos tardamos, no sé, 3 a 4 meses en hacer prácticamente las reglas del juego. Tú le vas a llamar de una manera elegante, pero al final son las reglas del juego. De cuáles son la forma de asociarte. Correcto. ¿No? O sea, yo y otras personas, vamos a dejarlo ahí. Primero hicimos todo un plan de negocios que nos tardamos 4 meses para ver si lo llevamos a cabo. Ok, sí vamos con el negocio, ¿no? Ahora, vayamos con este despacho. Yo conozco a Juan Cabaney, que se llama Alejandro Torres, a que nos divorcie antes de que nos casemos. Exacto. ¿No? O sea, sí, lo dijiste perfecto. Y nos tardamos 3 meses en poner las reglas del juego. Correcto. Que tú le llamas los acuerdos... Convenios de accionistas. Convenio de accionistas, ¿no? Y de pronto Chucho se salió de esta sociedad. Entonces, no hubo ni siquiera que mirar atrás, o no hubo ni siquiera que negociar aquí o negociar allá. Simplemente saber, Chucho, ¿qué es el convenio de accionistas? Pum, pum. Pues estas son las condiciones, punto. Ya. Y puede ser que a Chucho no le gustaron, ¿no? Pero, ¿qué crees? En su momento las firmaste. No, y pudo haber sido otro el que salía y iba a ser exactamente lo mismo. Es completamente justo para todos. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí viene una pregunta que espero no me odien y que no genere controversia. Seguro no. Pero me encanta, ¿no? Me apasiona. En México está muy mal visto el tema de los prenupciales. Correcto. ¿No? Bueno, y en Latinoamérica. ¿Sale? Sí. Vuelvo a la cultura latina porque así la pasión somos. Gana por la razón. Así somos, ¿no? O sea, somos muy pasionales, somos muy familiares. Hoy sigues escuchando o sea, una persona de 35 años, ¿no? Mujer, llega con sus papás, o sea, no ha tenido la fortuna... Porque ella se quiere casar, quiere tener hijos, quiere hacer una vida, todo. No ha tenido la fortuna de encontrar con quién compartir la vida, ¿no? Y de pronto dice, oye, me quiero salir de casa. Y los papás, no, espérame, ¿cómo que te vas a salir de casa? O sea, creo que desde ahí viene el tema. Y bueno, hablar de un prenupcial, ni lo digas. Pero ahí voy. Oye, me quiero salir de casa. Que el término en México es capitulaciones matrimoniales. Está bien. Digo, digo, ahora sí para... Capitulaciones matrimoniales. Correcto. Okay. Para no quedarme con la idea del prenup en Estados Unidos. Y de hecho bueno, para no perder la idea, ¿cómo todavía hay papás que le dicen, oye, pero es que pues, tú tienes que salir de tu casa vestida de blanco? Compadre, tiene 35 años, no te está diciendo ni siquiera que se va a ir a vivir con el novio, que se va a ir a vivir... O sea, perdón lo que voy a decir, o sea, tú tienes hijas, yo tengo hijos, yo me moría de ganas de tener una niña, pero pues la realidad de las cosas es que mis hijos o tus hijas o los de cualquiera que estén aquí, pues no nos van a pedir un vale para irse con el novio o con la novia a hacer cosas... a las 9 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 5 de la tarde, en cualquier lugar, ¿no? O sea, eso es una realidad que hoy tenemos que entender. ¿No? Fuerte, pero es. ¿no? ¿no? O sea, entonces, mejor échale ganas a dar valores en casa, etcétera. Exacto. Pero, híjole, de pronto, si antes era un tabú el hecho de decir, oye, me quiero casar por bienes separados,
No, ¿cómo? O sea, tú estás pensando que me quiero casar contigo por interés, ¿no? Sí. Ahora, si tú le pides a alguien un prenupcial, que es en México Capitulaciones matrimoniales. una capitulación matrimonial, Sí. ¿Cómo ves esa parte? O sea, ¿está sucediendo? ¿No está sucediendo? O sea, veo mucho, pero fíjate, yo es que en Guanajuato, por default, son separación de bienes. Sí. Pero a ver, explica esa parte de la a separación eso iba, de bienes. por ahí iba. Es que, a ver, la separación de bienes es un mito al final. O sea, es separación Por de ahí iba a bienes. empezar, sí. Corrígeme si estoy mal. Es separación de bienes del momento que se casen para atrás. Es separación de bienes. Correcto. Pero el momento en que te casas, Sí. a pesar de que sea separación de bienes, lo que crees, ya sea ella o él. Ahí te va. Ajá. A ver, por favor. Sí, ahí te va. O sea, ciertamente. O sea, por régimen legal es separación de bienes, ¿no? Ajá. Operas. Ahora, ¿cuál es el punto? Y está fuerte, y como dices, lo que es, y así está, y ese de alguna manera fue el espíritu del legislador. ¿Cuál? Al día de hoy, la intención de esta regulación es que lo normal, que ya sabemos que puede haber hoy día N cantidad de variables, es el esposo se va a trabajar, a contribuir patrimonialmente y la esposa se queda al cuidado del esposo y eventualmente de los hijos, ¿no? Ese es el punto de partida. Te digo, ya puede haber variaciones de Ya hay demasiadas, sí. Pero vámonos a lo básico. Sí. Entonces, la intención es, oye, como el hombre se va a generar para proveer y como la mujer se queda, entonces, si hay un divorcio, aunque exista separación de bienes, a partir de que contrajeron nupcias, la esposa, como no pudo trabajar porque estaba al cuidado del esposo, de los hijos, de la casa y de bla, 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 tiene derecho a una compensación del 50% del patrimonio generado por el cónyuge. O sea, en español es, me toca el 50% porque tú lo pudiste lograr, porque yo me hice cargo de la casa, de ti y de los niños. Correcto. Esa hasta fue mi del 50%, contribución. ¿eh? Sí, o sea, claro. eso ya es una definición del juez. Sí, claro. Sí. Sí, Pero sí. tal cual como lo acabas de decir. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá lo que sea, pero es lo que es. Sí, claro. ¿Sí me explico? Es lo que es. Por eso, ciertamente, la sociedad, la separación sigue funcionando, siguen teniendo los bienes de manera independiente, pero en caso de divorcio existe esta posibilidad de que existe una compensación, más allá de que una es la cuestión alimentaria, ¿no? Si los hijos son menores, pues el padre, independientemente de lo que sea, tiene la obligación de estar proveyendo y suministrando casa, alimentos, comida, educación y no sé qué. Eso independiente. O sea, es decir, en un divorcio juega tanto la parte alimenticia para los hijos menores como la parte compensatoria para la cónyuge. Pero creo que ya nos definimos. No, ¿Cuál era el punto? pero al final puede funcionar también al revés, ¿no? No tan fácil. No, en la ley no, en la práctica. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de esta película donde sale Robert De Niro, que se llama Ay, caray, o sea, que es como El Becario, ¿no? O sea, que abren un programa para personas de la tercera edad, El Pasante, ¿no? Sí. O sea, es buenísima, donde esta Anne Hathaway es súper chambeadora y el esposo se queda en la casa, ¿no? Ajá, o sea, sí. En México la ley no funciona así. O sea, si ella fue la que trabajó y el hombre se hizo cargo de las cosas. La ley no te hace... Paréntesis. Sí. Yo ya estoy divorciado. No creas que estoy No me estás pidiendo abriendo los ojos. una consultoría. Ya sé. O sea, yo ya firmé. Sí. ¿No? Fíjate, o sea, no hay una precisión en ese sentido, pero el punto es que hay elementos. Incluso, o sea, creo que con esto voy a responder parte de la pregunta. Ojo, mujeres. Lo que dije, ¿cuál es la hipótesis, no? Pareja, hijos, casa, esposa, casa, hijos, esposo, al cuidado, ¿no? La hipótesis de la ley. Ajá, exacto. No, independientemente de la ley. ¿Cuál puede ser otra hipótesis cada vez más común? Que la esposa trabaja, o tiene un negocio, o tiene una fuente de ingresos.
En la medida en que la mujer trabaje, es en la medida que pierde ese derecho de compensación. ¿Por qué? Porque se considera que es autosuficiente para poder generar. La mujer, irónicamente, que estuvo 100% en esto, pues no tiene las capacidades. La divorcias y dices, ¿y ahora qué hago? Si llevo 20 años sin haber hecho nada. ¿Cómo me ponen, cómo me avientan, ¿no? Cuando tienes ¿cómo se dice? En el zoológico, y luego los avientas, dicen, pues, ¿qué hago? ¿Es mi hábitat? Pues sí, pero tengo toda la vida sin conocer. Lo mismo. Entonces, eso diluye. ¿A qué voy con esto? Con la respuesta a la pregunta. Si es al revés, pues el hombre se supone, le pegó, no le pegó, ganó, o sea, en cuanto al trabajo, en cuanto al negocio, en cuanto sea, pues no, pero este cuate siempre fue activo. Entonces, por eso es que no tiene esa misma concesión. ¿Sí? Okay. A menos ya en caso, o sea, ahí es donde va como que el equilibrio. En ambos, O sea, si el hombre produjo, la mujer produjo, pues entonces no hay una necesidad de compensación tan tal. Si la mujer produjo y el hombre medio produjo, pues tampoco no hay una necesidad, porque el hombre tiene las capacidades, las habilidades, el conocimiento para tener una independencia económica. No sé si me explico. No, perfectamente bien. Y esta es una parte que quiero que sea tomada bien a la hora de preguntártela. Y de que alguien, vamos a decir, de que alguien que quien nos escuche sea bien tomado, ¿no? Sí. Mira, a mí me pasó que en mi acuerdo de divorcio, sí. O sea, porque yo me divorcié por mutuo, venía una cláusula muy específica que decía Y, ¿no? Por dar un ejemplo. Sí. Y nos preguntó la jueza, oye, ¿por qué esa cláusula la ponen? O sea, que el señor no puede hacer esto. No, sí puede. Entonces, ¿por qué están poniendo cláusulas tontas que el día de mañana que no lo cumplan? Y nosotros, bueno, y ella dijo, es que yo lo que estoy queriendo evitar es una controversia, porque el día de mañana está muy ambiguo lo que están planteando. Veo muy poco probable que se pueda cumplir al pie de la letra. Me dijo, y dos, nos llenan de trabajo a nosotros jueces en cosas que lo pueden resolver desde un principio porque está muy mal redactado su escrito, ¿no? Sí. No sé si me entendí por dónde va. Sí. Entonces, a lo que voy es testamento, ¿no? Reglas de una empresa familiar, reglas de un matrimonio. Sí. O sea, ¿no crees que todo ese tipo de cosas, al simplificarlas y sí llevarlas a cabo en tu familia, también podrían tener no solo un impacto en ti y en tu familia, un impacto distinto en el país? Claro. ¿Me entiendes por dónde voy? 100%. O sea, porque les vas a resolver a estas personas, digo, y no me estoy metiendo con el tema de la reforma judicial. Eso es otra sesión. Pero si te pones a pensar, ¿no estarías haciendo todo esto mucho más práctico? Porque tendrían muchísimo menos trabajo porque ya todas las reglas del juego están dictadas. Ahí te va. Ese es otro gran tema. Voy a tratarlo de resumir. Lo dijiste bien, ¿no? O sea, desde la pareja con capitulaciones, ¿no? Desde la empresa entre socios con un convenio de accionistas, ¿no? Desde la familia en general. Así rápido, nada más. La diferencia entre convenio de accionistas y protocolo es que yo cuando voy a trabajar o vamos a trabajar con una empresa familiar en donde la empresa es el 100% del patrimonio, el 100%, ¿por qué? Porque son las empresas, porque son los inmuebles de la empresa, pero no hay mayor patrimonio en términos de que pues, la inversión líquida es menor, los inmuebles están dentro del negocio, o sea, o son chicos, no pintan. Como las reglas pueden ser tan, o sea, lo que puede suceder en el futuro es tan fuerte como no competencia, exclusividad, o sea, pelearse y deshacer la empresa, hacemos un convenio de accionistas porque jurídicamente tiene la fuerza legal y puedes poner penalidades que si incumple un miembro de la familia acaba en tribunales y pierde. O sea, ¿qué quiere decir? Que blindo a la empresa perfectamente, ¿no? Y cuando es un protocolo familiar, hay patrimonio, llámese inmuebles, inversiones u otros negocios, que están dentro de todo esto y no son la fuente principal o mayoritaria, ¿no? Entonces, todo esto regula. Pero me regreso. Toda esta parte regulatoria que mencionas, incluso ha trascendido a nivel
nacional y mundial en términos de un concepto que se llama compliance. Sí. ¿Y a qué voy? Que el compliance, que a mí sí me gusta en lo particular la traducción del cumplimiento normativo, y normativo, no legal, cumplimiento normativo, ¿por qué? Porque en el cumplimiento normativo obliga a las empresas a tener una normativa interna que llámese procesos, procedimientos, política, lineamientos, tabulador, o sea, y desde ¿cómo se dice? El reglamento interior. Toda esa normativa te obliga a tenerla, ¿para qué? Para que la empresa en compliance cumpla con todas sus normas y cumpla con toda la legalidad. Si las empresas cumplen con todas las normas que ellos mismos establecen y con la legalidad, incrementas la posibilidad, incrementas o evitas el conflicto tanto de las empresas como con otras empresas, porque está en cumplimiento íntegro y eso evita conflictos. ¿Por qué te lo digo? Porque la tendencia mundial no se puede incrementar los tribunales desde una ciudad, un país o cualquier otro para resolver todos los tipos de problemas. Entonces lo que buscan es que las empresas tengan todo este cumplimiento porque disminuyen las controversias legales y se pueden resolver más fáciles. ¿Sí me explico? O sea, es toda la lógica de lo que estás diciendo. La tendencia mundial es más conciliar, negociar a través de normativas que existan para evitar conflicto. Lo dijiste en tu ejemplo. Échate un conflicto de 2 años. Exacto. Y claro, lo que dijiste hace rato, en la sociedad en la que estuviste, que creamos las reglas, ¿qué conflicto hubo? Ninguno. No, porque las reglas estaban escritas. Entonces lo que les digo es en el convenio de accionistas, oye, pero igual no lo vamos a cumplir o no sé qué. Les digo, mira, es un seguro. Si el día de mañana que te vayas a bronquear, ya tienes tan claro que te va a obligar a negociar, porque las consecuencias están tan claras de quién iba a ser y quién no iba a ser. Punto. Te puedo decir que en el 80, casi 90% de los convenios de accionistas que hemos hecho en todo el tiempo, solo el 10% se ha llegado a litigio. El 10% de conflictos que acabaron en litigio. Que es nulo. O sea, el otro 90% de esas empresas que hicimos convenios de accionistas no tuvieron necesidad de conflicto porque las reglas estaban tan claras que no había forma de. Entonces, lo que decía hace rato, son inversiones, cabrón. No, ¿cómo me explicó? 100%. Los conflictos pueden llevar a que se destruya la empresa más exitosa. Y para ir cerrando un poquito, Alejandro, yo también lo diría, también una mala, vamos a decir, concepción, creación de tu empresa, el ser una empresa todo lo haga todo. Vamos a suponer que iniciaste una startup, ¿no? Sí. Primero romper el tabú de que una startup tiene que ser de tecnología, no necesariamente, o sea, un emprendimiento, vamos a decirlo, ¿no? Le pegaste, pum, la volaste del parque, felicidades. Llegó un grupo más grande y te quiere comprar. Si no estás bien constituido desde un inicio, a la hora de hacer un due diligence, exactamente, que un due diligence es prácticamente una auditoría, correcto, ¿no? Correcto. De cómo está tu empresa. Oye, pues está en pérdida. Muchas veces te puede tirar la negociación. Gran parte. Te puedo decir que el 50% de las veces que nos ha tocado rompe. ¿Por qué? Porque no está en las condiciones deseadas. Entonces, eso sería el por qué es importante acercarse a despachos con ustedes. Y dos, en lugar de verlos como un gasto, los vean como una inversión o como un aliado estratégico para el día de mañana evitar conflictos y sobre todo para dejar dogmas, mitos y tabús de lado, ¿no? Me gustaría decir dogmas, ¿no? O sea, es lo que más me gustaría decirlo. Por como somos en esencia los latinos, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si tú quisieras agregar algo más a todo lo que acabo de hacer de resumen. Pues no, o sea, creo que lo resumes bastante bien. Hoy, lo que decía hace rato, hoy día la interacción familiar, social, empresarial cada vez es más dinámica y en la medida en que estés bien asesorado, puedes potenciar tu negocio, tu relación como socios y demás, para que no se destruya en el futuro. Porque luego, lamentablemente, hay negocios y empresas muy buenas, familias muy sanas, que se destruyeron por el patrimonio. 100%. Sociedades que se destruyeron por el conflicto. Entonces, y eso lo dicen las estadísticas, ¿no? Las empresas familiares de la primera a la segunda generación revientan el 90%. El 90%, Jesús. El 90% por problemas familiares.
Por no estar de acuerdo en... Por no hacer un plan de sucesión efectivo. Entonces, yo lo veo como un efecto social, ¿no? Que al final del día, pues si se los digo, ante esa controversia o conflicto familiar, pues los abogados litigantes son los que se llevan la mayor parte, porque te quedan como parte del patrimonio, ¿no? Y entonces, ¿dónde acaba el legado? Y las empresas, pues, ¿quiénes son los ganones cuando se destruye familiarmente o por socios? Los empleados que se terminan asociados con los socios originales y que terminan haciendo el gran negocio por no haber reglas. Entonces, lo que tú dices y lo dices bien, reglas, reglas, reglas. Nos duele, pero es mejor tener las reglas claras, como dicen, reglas claras, amistades largas. Ya nada más yo parafrasearía. Haz de cuenta que nosotros empezamos a hacer los convenios y también alineado a las reglas, porque los americanos, te decía que nosotros estábamos mucho en la inversión extranjera. Me encanta la cultura americana de negocios. Ellos cuando constituyen una sociedad, en automático van sus reglas, pero en automático. Cuando llegan aquí, dicen, quiero mi convenio de accionistas, mi shareholders agreement, lo quiero. Entonces, nosotros hicimos muchísimos convenios de accionistas que derivan en un convenio de accionistas. Y lo que decían los gringos es, nosotros vemos que cuando vamos a hacer coinversión con otro, conocido, no conocido, empezamos como socios y seamos conocidos, ¿no? Acabamos como cuates, haya jalado o no el negocio. Dice, yo veo que los mexicanos son al revés. Empiezan como cuates y terminan divididos como socios, porque no pusieron las reglas. Entonces dice, yo veo que su lógica es muy distinta a la nuestra. Entonces, muchas veces haces sociedad por cuates, pero sin reglas y acabas demandado. Entonces, la cultura es muy distinta. No, y en un pleito que te puede llevar años, años, y ahí sí te va a costar caro el abogado. Sí, exactamente. Ahí sí te va a costar. Ahí te va a llevar tu patrimonio. Ahí está, porque van por se va a llevar el 25% de lo que ganes, si es que ganas. Sí. Entonces le digo, 3 pesos, bueno, no 3 pesos, 20 pesos ahorita, por luego el 20% de tu patrimonio, que es lo que cobra, pues tú cálale, ¿no? Sí, exactamente. Dale. Pues Alejandro, qué gustazo. Siempre nos gusta aquí cerrar con 2 preguntas, ¿no? Sí. La primera pregunta es, ¿cuál sería el principio no negociable de Alejandro? O sea, ¿cuál es tu único principio? Digo, debes de tener varios, ¿no? Sí. Pero si tuvieras que poner el principio no negociable más grande que tienes tú en tu vida y lo aplicas día a día, ¿cuál sería? Mi integridad como persona y como profesional no es negociable. No es negociable. No. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. No tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Prefiero que con clientes que no les gustó lo que hicimos, que hablen mal de mí o más tan me han llegado a demandar, pero no tiene precio. Muy bien. Y la segunda, sí. Que yo entiendo para ti no va a sonar fea, porque entiendo que va muy preparada tu forma de ser y a lo que te dedicas hacia eso, ¿no? Todos nos vamos a morir algún día, sí. Esa es una realidad, sí. ¿No? En tu lecho de muerte, en tu funeral, ¿quién hablaría y qué diría de quién fue Alejandro Torres? Pues creo que no hay mucho, o sea, mi esposa y mis hijas. O sea, mi esposa, porque pues ha sido, o va a ser, espero que nos queden muchos años, la compañera de vida, literal. Hoy por los años 5 años de casado más, 5 años de novio y 20 años de casado, ya llevo más tiempo con ella que con mi propia familia, y mis hijas. ¿Por qué? Porque mi relación con ellas pues, es extraordinaria hasta ahorita, bendito Dios. Y creo que son quienes podrían dar testimonio de lo que verdaderamente soy. Okay. ¿Y qué dirían? ¿No? ¿Qué eres? Híjole, eso sí, mejor se los dejo a ellas. Muy bien. Me parece bien. Pues muchísimas gracias por venir a Gigantes. Espero que te hayas sentido cómodo en tu casa. Padrísimo. Creo que te sentí más nervioso a ti que a mí. Eso sin duda, ¿no? O sea, yo todavía me estoy calando para nada, este rollo, como dicen aquí en León. Al contrario. Y pues bueno, muchísimas gracias por venir y de corazón, y gracias. Cualquier cosa. En verdad, gracias por la invitación. No, ni me digas. Cualquier cosa vamos a dejar abajo las redes de Alejandro, las del despacho. No lo echen en saco roto y pues bueno, Alejandro, un gusto. Gracias. El placer. ¿Sale? Que estés muy bien. Vale, no